Pero un poquito más allá, unos kilómetros más, por la misma ruta, se encuentra la estancia La Candelaria. Doblamos a la derecha y comenzamos a transitar un camino de tierra que nos conecta con un bosque enigmático, surcado por miles de senderos y bifurcaciones para terminar finalmente frente a ese castillo de estilo normando que se erige, sin modestia, en medio de la llanura. De la mano de José Francisco Soler, administrador de la estancia, nos vamos a recorrer sus orígenes, su historia y parte de sus secretos. La estancia La Candelaria empieza a formarse en el año 1840. Esto fue como avance, digamos, al territorio del Indio. Pensemos que hasta Cañuelas y parte de la zona de Lobos, del partido de Lobos, era campo de Rosas. Juan Manuel de Rosas, antes de ser Rosas, o sea, Ortiz de Rosas, creo que estaba asociado con uno de los Estrada, compran campo por ahí y empiezan a administrar. Lobos se empieza a formar a partir de eso, o sea, se iba avanzando desde la ciudad de Buenos Aires al campo. Esto estamos en la parte sudoeste de la provincia, en referencia a Buenos Aires. La Candelaria, desde el año 1840, empieza a formarse, sí, comprando diferentes fracciones de campo, hasta que en el año más o menos 1870 llegan a tener un latifundio de 12.000 hectáreas. El matrimonio que compra, esto es Orestes Piñeiro y Candelaria del Mármol, por eso el nombre de la estancia. Orestes Piñeiro, junto con su hermano, tenían farmacias, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también acá en Lobos. Se casan, empiezan a habitar la estancia en lo que es ahora la parte de recepción y habitaciones del sector colonial. Esa fue la parte fundacional de la estancia, porque en forma posterior es que se construye el castillo, ¿sí? Bueno, Orestes y Candelaria no pudieron tener hijos, adoptan una nena entonces, Rebeca. Rebeca, vamos a ver después acá un mármol, un busto de mármol de Rebeca cuando era chiquita. Rebeca crece, se cría acá en la estancia y bueno, un buen día, ya adolescente, aparece Manuel Fraga. Rebeca y Manuel Fraga no pudieron tener hijos tampoco, fueron dos matrimonios los dos primeros matrimonios dueños de la estancia que no pudieron tener hijos. Con lo cual Rebeca, bueno, vuelca sus intereses en la filantropía, funda dentro de la estancia, pensemos que tenía 12.000 hectáreas esto, así que sobraba el lugar, funda como una colonia de vacaciones para niños huérfanos o de bajos recursos. Sí, La Candelaria es una de las principales estancias que tenemos en Lobos, es una de las más importantes de la provincia de Buenos Aires y sí, la verdad que La Candelaria es nuestro principal recurso en turismo rural que atrae también todos los fines de semana para pasar el día de campo, para alojarse en el castillo, mucha gente. Este año tenemos la suerte de poder compartir con ellos la apertura de La Candelaria, por lo cual ellos una vez o dos veces por mes abren La Candelaria a un bajo costo para que mucha gente que no pueda acceder lo pueda hacer de una manera muy económica y simplemente llevarse su reposera y disfrutar del paisaje, del castillo, y creo que es una oportunidad única para muchos que si no era imposible acceder. José Francisco, apasionado por ese lugar y su historia, continúa llevándonos, a través de su voz apacible, a conocer más de La Candelaria. La primera o principal actividad que tuvo la estancia fue la cría de ovejas. Cuando ya toma la administración Manuel Fraga,
se empieza a incrementar el tipo de actividades, se empieza a expandir. Entonces se comienza con la cría de caballos de carrera, acá en la estancia, y finalmente caballos de polo. Hoy en día criamos caballos de polo acá en la estancia y bueno, por supuesto, practicamos el deporte. Y hoy por hoy es una lucha constante, obviamente, para preservar el lugar y bueno, y mantenerlo como exponente de lo que fueron las grandes estancias argentinas en la provincia de Buenos Aires en especial, bueno, para la posteridad. Bueno, hace más de 20 años que estamos en todo lo que es la actividad de hotelería y de turismo rural, o sea, fuimos una de las primeras estancias que empieza a ofrecer este servicio en la provincia. Hoy por hoy tenemos, en el castillo son 10 habitaciones, 8 habitaciones que le llamamos clásicas y 2 suites, ¿sí? Luego tenemos el sector colonial también, que son otras 10 habitaciones, en un estilo un poco más fresco, digamos, más de la Provence, ¿sí? De la Provenza francesa. Después hay 2 bungalows también, más un estilo más rústico. Y después, bueno, tenemos la suite del molino. Hay un molino acá en el parque, que era el molino que surtía de agua las fuentes que bordean el castillo y hay algunas otras perdidas por el parque. Bueno, ese molino hoy por hoy es una suite. Y para los más devotos, en la estancia además hay una iglesia. Se erige en medio del parque, cerca del castillo y también tiene su historia. La iglesia es lo último que construye la familia Fraga en la estancia, data del año 1937. Ahí reposan los restos de los 3 primeros matrimonios que fueron dueños de la estancia. O sea, del altar mayor hay una puerta al costado, a mano derecha, donde ahí están los nichos con ellos. Bueno. Justamente teniendo todo esto lo han creado 2 matrimonios que no pudieron tener hijos, justamente. Pero acá en la estancia, en principio, vienen en particular muchísimas parejas para o reencontrarse o celebrarse en la unión, y sobre todo hay una gran tasa de natalidad, digamos. Vienen acá y se van muchas, después vuelven con el chico o con la nena a los años, y bueno, y que han estado acá en la estancia, y bueno, no sé si da suerte el lugar en ese sentido, pero bueno, es una singularidad. Siguiendo este recorrido por la historia de los siglos pasados, nos sumergimos en una casona muy particular, la de Victoria Ocampo, en donde se percibe el espíritu de lo que fue una de las personalidades más destacadas de la cultura del siglo XX. Villa Ocampo es una casa histórica que tiene un valor universal muy importante, ya que es la única que pertenece a la UNESCO. Es del año 1890 y Victoria se instala en 1940. Va a ser en esta casa donde transcurre gran parte de su labor y vivió hasta su muerte en 1979. Hoy en día funciona como museo, está abierta al público y es un lugar para generar reflexión y pensamiento. Victoria fue una persona extraordinaria, tuvo una visión sobre la importancia de los derechos de la mujer en el momento en el que la mujer no gozaba de los mismos derechos que gozamos hoy. Victoria tuvo un rol fundamental, creo, como diplomática cultural, o sea, como a través de la cultura se puede vincular las sociedades a través del pensamiento, a través de la cultura, y cuál es el valor que tiene la cultura, no como un accesorio, sino como motor realmente de desarrollo. Acá hay mucho espíritu, es una casa que es muy particular porque se puede percibir
el espíritu de quienes la visitaron, el espíritu de una época. Bueno, el visitante cuando ingresa en la casa va a descubrir la casa con el mobiliario y con la impronta de Victoria Ocampo. Está su biblioteca de 11.000 volúmenes que fue cuidadosamente recuperada, restaurada. Hay obras de arte que pertenecían a Victoria. Fundamentalmente se ingresa a lo que era el espíritu de ella, con esta ruptura que ella hacía también en lo decorativo, si se quiere, en el cual ella juega con muebles muy tradicionales y clásicos que pertenecían a su familia y después con toda la corriente modernista. La vida intelectual de esta casa fue riquísima. Vino Stravinsky, tocó el piano en esta casa, él estuvo acá 2 veces. Gabriela Mistral, ella se relacionó mucho con Virginia Woolf, con quienes discutieron sobre el rol de la mujer, que son temas también que hoy tienen absoluta vigencia. En esta casa se conocieron Borges y Bioy Casares. A través de la revista Sur, Victoria impulsó a muchos escritores argentinos a que fueran conocidos en el mundo. Para el público en general, cuando viene a visitarla, es un lugar bellísimo, es un lugar en el que se puede sentar en la galería, tomar el té, disfrutar de los jardines o recorrer las salas del museo y tener una vinculación con la historia de la casa y de las personas que la visitaron. En la casa conviven una biblioteca con más de 7.500 libros, mucha pintura y escultura, dibujos eróticos y cama palaciega, marfiles africanos y chinos, abanicos, zuecos, cencerros y caracoles, máscaras y muñecas, muebles alucinantes con lacas azules o forrados en carey. También montones de platos de cerámica popular de distintos países recorridos por esta ecléctica artista que dejó sin dudas no solo su impronta en Saladillo, sino un enorme legado del que todos se sienten orgullosos. Pero para conocer más detalles de ese maravilloso lugar, vamos al encuentro de Jorge Diceo, encargado de la casa de la artista Susana Soba. Fundamentalmente estoy comprometido con esto, me lleva la vida porque yo conocí a Susana siendo adolescente y toda la vida estuve al lado de ella y muy compenetrado de su mundo, de sus actividades. Vi llegar la mayoría de las piezas a la casa, lo que compone este patrimonio que pasa de una colección de platos de cerámica popular de muchísimos países del mundo a un sillón que perteneció a Hipólito Yrigoyen, que en Saladillo, en el medio del campo, en plena pampa húmeda, tengamos este patrimonio y en una casa absolutamente viva, porque no tiene el concepto de museo, no puede ser un museo. Yo sé que Susana está paseando por acá, está con nosotros en este momento, porque era un espíritu maravilloso, así que estoy dichoso de estar en este lugar y tratando de que se la difunda y se la conozca lo más posible. La casa data de principios del siglo pasado, pero tiene todas las características de la dueña, digamos. Fue una casa de fusión, primero una casa tradicional italiana, después se fusionó con una casa que se vendía al lado, entonces tiene mucho ancho, es muy espaciosa, muy grande, y la fue transformando muy eclécticamente, porque no tiene un estilo definido. El frente es muy colonial, tiene un portón de hierro forjado y por ejemplo el patio es totalmente italiano, o sea, es una mezcla, pero que era así, Susana, de capitalizar todo. Y lo curioso, aparte de viajar muchísimo, yo he estado viajando, yo viajé por Latinoamérica mucho con ella, y era ver un objeto, ver una cosa y era pensar para Saladillo, porque ella sabía que su destino era dejar todo esto para Saladillo totalmente íntegro, tal cual lo vemos.
Susana fue primero una gran escritora, poeta fundamentalmente al principio, pero después narradora. También hacía prensa, hacía periodismo, fundamentalmente de opinión, en medios locales y regionales. Hizo pintura, hizo escultura, fundamentalmente con chatarra agrícola, que también le daba todo un resignificado. Por ejemplo, hay una cama que tiene una pintura, y por el tipo de tema de la pintura que tiene en el centro de la cama, que es como una pareja en escarceos amorosos en un bosquecito, es una cama también de principios del siglo XX, un matrimonio tradicional de esa época no tendría nunca una cama con ese tipo de pintura. Entonces se presume que ha pertenecido a un burdel muy lujoso, y es curioso que Susana la haya podido recuperar. Hay que decir que la casa de Susana Soba fue declarado Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires. En medio de lo nacional, lo folclórico y la tradición gauchesca, nos encontramos con la hazaña de Gato y Mancha, dos caballitos criollos que, guiados por un suizo, viajaron desde Buenos Aires a Nueva York. Oscar Solanet es hijo de Emilio, el dueño de Gato y Mancha y de la estancia El Cardal, donde se encuentran hoy enterrados los restos de los caballos. Oscar nos relata en tono pausado y con un dejo de emoción cómo su padre pretendió demostrar la fortaleza de la raza criolla regalándole los caballos al suizo para realizar tamaña travesía. Una historia que inspira perplejidad, asombro y emoción. Digamos, el cariño innato ya de mi padre y de su hermano por los caballos hacen que a partir de 1913 se establezca la cabaña de caballos criollos El Cardal. Primero fallece Pedro Solané y entonces es mi padre, Emilio, el que continúa con el trabajo de organizar la raza. Hay que mencionar que la raza criolla, que es el caballo que trajeron los españoles en la conquista, ya a partir de mediados del siglo XIX estaba perdiéndose a raíz del cruzamiento sin control con razas que se iban trayendo para la explotación agrícola, los pura sangre de carrera, en fin, todo tipo de razas. Y ahí es donde hay que resaltar la visión que tiene mi padre, que si no se organiza la raza, se pierde inexorablemente. Y es cuando se estaba tratando de expandir y de promocionar la raza que aparece el suizo Aimé Schieffelin, que se le ocurre la idea de que hacer un viaje a caballo hasta Estados Unidos con criollos y que, según palabras de él, mejor con hechos que con dichos, iba a ser una propaganda importante para la raza. Y bueno, en el año 1925, el 23 de abril, sale con dos caballos, Gato y Mancha, que mi padre le regala, y después de 3 años y 5 meses llega a Washington. Hizo un recibimiento en el Palacio Municipal de Nueva York, pero solamente fue con Mancha, que incluso lo tuvieron que transportar de Washington a Nueva York. Y ahí, bueno, el alcalde, que era Walker, de apellido Jimmy Walker, le entrega una medalla de oro que hoy día está en el Museo de Luján. Y bueno, había autoridades argentinas y quiero destacar que esa medalla le entregaban a personajes así distinguidos, como el anterior a él había sido Charles Lindbergh, que había cruzado el océano en avión, o sea que no le daban a cualquiera, ¿no? Desde Río Senger, Chubula provincia, sale una manada rumbo a Solanet y son los criollos del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel. Don Emilio lucha, rescata una raza y adquiere los criollos al gran Liempichún, que era un jefe indio de la Patagonia que llevan la marca del corazón. Y bueno, llegan en barco a la Argentina y
Y bueno, Schifrin pudo haber hecho lo que quiso con los caballos porque de hecho mi padre se los había regalado. Pero él decidió que los caballos tenían que terminar sus días acá. Entonces, bueno, así fue. Vivieron, pasaron su vejez acá, murieron de 35 y 37 años, el gato de 35 y Mancha de 37. Están enterrados acá, ¿no es cierto? En su momento los cueros fueron llevados a Luján, donde están embalsamados ahora. Y bueno, y Aimé murió en el año 1954 y su esposa mandó las cenizas a la Argentina. Estuvieron en el cementerio de La Recoleta hasta el año 1998, que se nos ocurrió que en vez de estar ahí un poquito olvidado, se puede decir, lo lógico sería que estuviera cerca de los caballos, que fueron su pasión, fueron su vida, porque yo no estuve, pero dicen que él cuenta que en su dormitorio tenía en la cabecera la foto de los dos caballos. Y bueno, y en todas las cartas post viaje que le hace a mi padre y libros que él escribe, continuamente está citando a Gato y Mancha. El cariño y el gusto de estar acá va en aumento. No, es una cosa que no sé, hay que vivirla, porque realmente casi con palabras no puedo decir lo que significa para nosotros estar acá, ¿no? Aparte con toda la historia, en fin, todos los recuerdos que hay acá. De aquí 3 años ya va a ser 50 que estoy acá. Y yo te puedo asegurar que no he tenido un solo día ni de aburrimiento, ni de pensar, bueno, ¿qué hago yo acá? De pensar en irme a otro lado. Fue una cosa así, como es como un enamoramiento, diría yo, ¿no es cierto? Que no abandoné nunca.